a GCIM las Naciones. Shabbat Shalom para todos los que a esta hora se sintonizan en todo el Chamaín, los hermanos de GCIM las Naciones, un abrazo grande. Y que usted ahí esté lleno de ese Shalom del Ruach HaKodesh para que este Shabbat se inicie y sea iniciado con gozo, con alegría, ¿verdad? Porque lo que quiere el Ruach HaKodesh es que estemos alegres, que siempre Él quiere que tu familia, lo que haces, termines una semana en Shalom. Y que ese Shalom que sobrepasa todo entendimiento sea también a familiares, amigos, aún en el barrio donde tú pernotas. Que esa bendición trascienda en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más por este medio Facebook Live a las Naciones, el Dabar Revelación a tu vida. Quien se dirige a ustedes, su amigo y servidor, la voz que clama en el desierto. Y en la mesa de trabajo, la ayuda idónea y los congéneres que se van a dirigir a ustedes al instante. Shabbat Shalom, hermanos, mega bendiciones. Es para nosotros un gran homenaje al Eterno estar aquí nuevamente con ustedes. Reciban ese caluroso abrazo de parte de toda esta familia pastoral. Ahí donde usted está, en el Rujó, sean llevados a otra dimensión con el Dabar que nos trae esta noche el Ruach HaKodesh. Y sobre todo que abramos las puertas de nuestros corazones para que entre el Rey de Gloria, ese Dabar que transforma, cambia, limpia, en todo el sentido de la palabra, en todo nuestro ser. Entonces, qué bueno, hermano, que también esté ahí acompañado con sus hijos, ¿por qué no algún vecino, algún familiar externo ahí con los que usted vive? Un tío, una tía, un sobrino, un primo, su papá o su mamá, ahí reunidos. Sí, otra generación ahí con todos ustedes. Qué bueno, vamos entonces a los saludos y ya regreso con ustedes. Shalom, hermanos, colecciones en lugar por la página de Jóvenes en el B. Jóvenes en el B, .pes.com, se conectaron a su Mashiach. Shalom, están meditados a las 4 de la tarde, reunión de Jóvenes en la Ciudad Mashiach, Shalom, hermanos, que el Eterno continúe derramando bendiciones en ustedes y en sus familias. Es una alegría saludarlos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, que allí en cada uno de sus hogares el lugar sea derramando su presencia del agua y de Yeshua HaMashiach para que aprendamos en este día de la revelación que Él ha traído para nosotros. Shalom. Así es, toda nuestra familia les da la bienvenida a los que apenas se están sintonizando, a los hermanos de GCIM de las Naciones, y aún los que aún no hacen parte de esta familia de GCIM de las Naciones, también sean ustedes bienvenidos a escuchar el Dabar. Aunque cuando nos sentamos a escuchar el Dabar somos una sola familia, eso lo dice el Dabar. Bien, les recuerdo nuestros horarios de miércoles a viernes, 8 de la noche, sábados con la fiesta del Shabbat, quienes están invitados a nuestras Bayit, la Bayit de los hermanos Nelson y Caterine, como esta Bayit pastoral. Tiene abiertas las puertas para que usted no busque pretextos y se congregue, por favor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Queremos siempre estar congregados, siempre reunidos, así como lo dice el Abacados, que tenemos que estar siempre en unión, orando uno por los otros. Y qué más conveniente que estar en esa fiesta al Eterno, en esa fiesta donde escuchamos su Dabar y hacemos la cena. Y
los domingos, como ya lo dijo el Navid, reunión de jóvenes de Yeshua HaMashiach, los domingos a las 4 de la tarde por Google Meet. Quien esté interesado puede escribirnos a este canal o a la página de jóvenesnm@gmail.com para allí hacer lo correspondiente y que usted esté con nosotros celebrando haciendo esa reunión con nosotros y aprendiendo más del Dabar, un Dabar que los ha llenado de mucha alegría en los jóvenes, quienes también hacen su labor y investigan. Claro que sí, ellos también investigan y hacen también sus aportes. Vamos entonces al devocional. Devocional de hoy. El devocional de hoy es Michelei 14 al 29. Muy bien, vamos entonces a Proverbios, Michelei 14, 29. Shalom, hermanos, el Dabar de Yeshua HaMashiach en Michelei, Proverbios 14:29, dice así: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Amén. Aquí el Dabar nos enseña que el tener al Rúa en nosotros se refleja en nuestro comportamiento, en nuestro trato hacia el prójimo. Cuando el Abba infunde y derrama su Binah, entonces correspondemos al Shalom y paciencia que también será transmitida a nuestro alrededor. Amén. Así es, hermano. El que mantiene la calma es inteligente. Así es que por muy difícil que hay veces nos toca, porque pues a uno también hay veces como que hay personas que lo sacan a uno de casilla, por muy difícil que sea, si le pedimos al Abacados y el Ruach HaKodesh está con nosotros, nos va a dar esa calma y no nos vamos a enojar tan fácilmente. Antes dice también el Dabar, el que contesta con buenas palabras apacigua la situación, así es. Entonces, pidamos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, seamos sabios para cuando tengamos alguna situación de esas, que peguen también nuestra lengua al paladar, que es lo mejor para no salir en contienda y iras con otras personas, porque siempre tenemos que recordar que estamos representando a Yeshua HaMashiach, porque ¿qué dice el Dabar? Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Entonces, si Él vive en nosotros, tenemos que ser siempre esas personas con calma e inteligentes para poder llevar una situación de esas. Bien, vamos entonces con el Dabar, que es revelación en nuestras vidas. Sí, amado hermano, qué bueno. Hay que ser sensato, discernir siempre lo que se va a decir y apaciguar siempre que seamos portadores del Shalom. Dice la Escritura que somos portadores del Shalom porque el Shalom está en nosotros, que es Yahshua. Entonces, en lugar de indisponer, debemos siempre derramar el Shalom en los hogares, donde quiera que vayamos, seamos esos representantes. Y como está escrito, embajadores de Hashem Adonai, ¿verdad? Bien, amado hermano, ahí donde usted está, dispongamos nuestro corazón para que sea el Ruach HaKodesh enseñándonos y derramando esa unción poderosa sobre cada uno de nosotros. Abacados, tú eres bueno, infinitamente bueno. Llénanos más y más de tu presencia. Cada día necesitamos más de ti, así como necesitamos el aire para vivir mucho más tú en nuestros corazones, porque tú eres vida eterna, eres salvación en Yeshua HaMashiach. Por eso sigue bendiciendo a tu pueblo, a todos los que a esta hora vino. Abren el corazón para que sean llenos
esas vasijas de este vino nuevo, de revelación y entendimiento en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Perdona nuestras malas acciones, malas decisiones, malos pensamientos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Límpianos, lávanos más y más con tu sangre preciosa que nos libra de juicio y de pecado. Rodea todas las vallí con un vallado de malaquín, porque el ángel de Hachén acampa alrededor nuestro y está en este lugar. Y creemos que Él pelea por nosotros la buena batalla. El enemigo está vencido, sometido bajo nuestros pies, porque Yahshua HaMashiach lo venció en el madero, lo venció en la cruz, derramó su sangre para darnos vida eterna, se inmoló por usted y por mí, para hacer de nosotros una nueva creación. Por eso, Abacados, llénanos más y más, doble porción de sabiduría Jocamá, de inteligencia Biná para entenderte, comprenderte, porque escrito está que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso aclamamos más y más ese poder, ¿verdad? Que tu fragancia y ese olor que emana la Calá suba y llegue a tu trono en olor grato. Somos olor fragante para Él. Y que siempre, siempre esperemos con ansia su venida, porque Él viene pronto. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach hemos orado con acción Yadá. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a ver el Ruach HaKodesh que nos tiene hoy, ¿verdad? Cubriendo nuestros pensamientos en el día de la batalla. Venimos con esta serie, ¿verdad? Y debemos de cubrirnos con el yelmo de la salvación, pero se centra siempre en nuestros pensamientos, los cuales hay que cubrir en el día de la batalla, ¿verdad? No podemos estar con la armadura descubierta. Y es en general, y vamos a ver hoy qué nos trae, de acuerdo a lo que hemos venido tratando desde ayer. Este tema un poquito largo, esperamos, si no lo terminamos hoy, yo creo que en el Shabbat tenemos todo el tiempo. Cada día aprendemos, cada día nos quieren llevar a tener más conocimiento, porque el pueblo se pierde no porque sea el diablo directamente, sino porque a veces no colocamos la sabiduría y la inteligencia para entender a Yahshua HaMashiach, para entender el Dabar, y a veces queremos hacer lo que Él no ha indicado y por eso se pierde. Por eso cada día aprendemos más. Si esto no fuera así, pues no hubiera declarado que hay maestros, hay doctos de la palabra, ¿verdad? El ministerio magistral. Bien, amados hermanos, dice la Escritura en Primera de Jonaham, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, Yohanan 5, 4. Porque cualquiera que es nacido de Hachén vence al Olam Hasé, y esta es la victoria que ha vencido al Olam Hasé, nuestra emuná. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el hijo de Hachén? Bien, porque cualquiera que ha nacido, mire lo que dice la Escritura, tenemos que nacer. Y no hay distinción, no hay determinada cofradía, no, sino que tenemos que nacer de Hachén, nacer de Yahshua HaMashiach. Si no somos hijos, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos aceptado el señorío del Ruach HaKodesh, usted no ha nacido, porque hay que nacer del agua y del Ruach, ¿verdad? Nacer es hacer la voluntad del Abba. Para decir que soy hijo, tengo que hacer la voluntad. Entonces, si yo voy a entrar en una guerra, en una batalla espiritual, sin ser hijo, sin reconocer el señorío de nuestro Abinú, ¿cómo iremos a vencer? Y dice que si nacemos de Hachem, vencemos al mundo. Se vence al Olam Hasé. Es decir, esto es una batalla, porque habla de vencedores. Y esta es la victoria que ha vencido al Olam Hasé, que ha vencido al mundo, nuestra emuná. Entonces yo tengo que creer que soy hijo, que nací de nuevo,
que soy una nueva creación, que todo lo puedo en Yeshua HaMashiach, para poder pelear esa batalla. Esa es la victoria. Entonces una de las armas es la emuná, el escudo de la emuná, para parar los dardos del fuego. ¿Y quién es el que vence al mundo? Hay una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Para yo vencer al mundo, las tentaciones, los placeres, los ataques del mundo de la carne, de las emociones y las sensaciones, sino el que cree. Hoy mire lo que dice ahí. Sino el que cree que Yeshua HaMashiach es el hijo de ¿quién? De Hashem. Mire, sino el que cree. Si usted no cree, hermano, en lo que estamos hablando, pues ahí sí perdemos el tiempo. Para el que cree todo es posible. Entonces yo debo entender que a pesar de todo, somos más que vencedores, que Él nos restaura, que Él nos enseña, que Él nos muestra cómo vencer al mundo, porque Él ya lo venció. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el hijo de Hashem. Entonces debemos de creer que Yeshua HaMashiach es el hijo de Elohim, que vino en carne y sangre, que derramó su sangre en este mundo por usted y por mí. Entonces vamos entendiendo lo que el Espíritu de Elohim nos va enseñando. Dice Yermiyahu 12:5. Jeremías Yermiyahu 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de Shalom no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si corriste con los de a pie y te cansaron, si en esta dimensión, todos los ataques del enemigo en esta dimensión sean a través de personas, circunstancias, te cansa a veces. ¿Cómo será entrando en una dimensión espiritual de guerra? Y estamos hablando cómo contenderás, porque está hablando de contienda con los caballos. Entonces estamos hablando de qué? De otra dimensión espiritual. Si en esta te cansas, ¿cómo será que tengas que pelear más arriba? Y si en esta dimensión que el Eterno nos ha dado Shalom, no te crees seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán, donde, hermano, el Jordán es descender, Shalom está arriba? Si desciendes al Jordán, a los problemas, ¿cómo vas a hacer donde no hay Shalom, donde no hay dirección, donde estás expuesto a un ataque? Porque es en la espesura, se te pierde la visión, se te pierde el objetivo, porque hay una espesura. ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a mirar los problemas antes de que lleguen si estás en la espesura del Jordán? Si estando en Shalom no te sentías seguro y desciendes al Jordán, ¿cómo vas a resolver los problemas? Entonces, si corriste con los de a pie en este sistema y te cansas, a veces te cansas de la vida diaria, a veces te cansas del cobro de esto, de lo otro, son parte, ¿verdad?, de esa batalla espiritual. ¿Cómo contenderás con los caballos, con los que tienen más poder? ¿Cómo vas a contender con los que están más altos? Porque el jinete ya en caballo ya es diferente. Y si en la tierra de Shalom no estaba seguro. Entonces mira, debemos de entender de que debo de creer de que hay una batalla espiritual, de que hay una contienda, de que Hashem venció al enemigo, pero que falta todavía para que sea quitado y que arda en el lago de fuego donde va a arder. Pero por ahora tenemos que enfrentar, ¿verdad?, con la ayuda de ¿quién? De Yeshua HaMashiach, con las enseñanzas de Él, para salir victorioso. Por eso dicen Revelaciones: al que venciere, yo le daré una piedrita blanca. Al que venciere, quiere decir que hay que seguir peleando la buena batalla. Bien, bueno, amado hermano, vamos aprendiendo. Dice la Escritura en Primera de Kefas 4:1. Primera de Pedro,
Yeshua Aleph 4:1. De modo, puesto que el Mashiach sufrió físicamente, ustedes también se tienen que armar del mismo pensamiento, porque él que ha sufrido físicamente ha terminado con el pecado, con el resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino conforme a la voluntad de Elohim. Bien. De modo puesto que el Mashiach sufrió físicamente, ustedes también se tienen que armar. Mire usted de qué estamos hablando. De que hay una batalla espiritual. Del mismo pensamiento. Entonces aquí ya entramos en lo que hemos venido aprendiendo. Nos tenemos que armar del mismo pensamiento del Mashiach. Porque él que ha sufrido físicamente ha terminado con el pecado. Con el resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado y no conforme a la voluntad de Elohim. Entonces la finalidad del pensamiento de Yeshua HaMashiach es que él venció físicamente, en cuerpo. Y eso nos da de que por medio de su pensamiento venció el pecado, dominó su cuerpo, para que usted y yo vivamos el resto en esta tierra, ya no más controladas por el pecado. No hay control del pecado. El enemigo no puede tocarte, porque Yeshua HaMashiach venció. Y debo de tener ese pensamiento: si él venció, yo también soy más que vencedor. Amén, aleluya. Déselo fuerte y eterno. Porque esa es la voluntad de quién, del Rujo. Esa es la voluntad de él. Entonces veíamos ayer, ahora sí vamos entrando en el tema. Vemos, ¿verdad? Que hablábamos de todo lo que acontece. Y entre eso estaban las finanzas descubiertas. La vida descubierta significa que nadie te puede decir nada, la casa descubierta, la familia, la carne descubierta. Todo esto lo aprendimos, ¿verdad? Y esas áreas son vulnerables. Sí, él venció. Él acabó con el pecado para que vivamos nuestros días libres. Pero a veces, en ese caminar se abren puertas. En ese caminar se descubre que hay personas que ya no empiezan a aceptar el consejo del Dabar, mucho menos de los pastores, líderes. No reconocen autoridad como la mujer descubierta, la que quiere hacer lo que le da la gana. Lo mismo la carne, áreas que no permite que te cubran, una vida disoluta. Entonces, de acuerdo a eso, el día de la batalla, debemos de entender que el concepto de la cabeza cubierta en el día de la batalla tiene un significado importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las batallas comienzan primeramente ¿en dónde? En la cabeza, en el pensamiento. La mente no cubierta en el día de la batalla puede llevar a la persona a perder la batalla al inicio de esa o antes de comenzar. Entonces ahí quedamos realmente, ¿verdad? Entonces empezamos, dice en Números. Números Bamidbar 19:15. Todo recipiente abierto sin una tapa firmemente ajustada está inmundo. Mire lo que dice: todo recipiente abierto sin una tapa firmemente está inmundo. Usted es un recipiente, pero si está abierto puede contaminarse. Sin una tapa firmemente ajustada está inmundo. Si nosotros no cerramos puertas como recipientes, hermano, puede entrar la contaminación y eso puede hacer de que perdamos la buena batalla. Está inmundo, si no está firmemente ajustada. Firmemente tenemos que cerrar cerrojos, portillos, vallados, es decir, no darle cabida al enemigo ni a la carne.
Y esto lo vamos a ver en este transcurso, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando, sabiendo que es el Ruach HaKodesh quien nos va a llenar más y más de todo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, veamos, un pensamiento negativo afecta 6 áreas de una persona. Entonces veamos los pensamientos y sus efectos. Forja o forza el carácter. Hay una influencia en el sistema inmune. Puede cambiar las emociones, puede determinar el comportamiento, forma actitudes, forma la espiritualidad. Entonces la emuná viene por el oír. La pregunta es, ¿qué es lo que oye? ¿Bueno o malo? Entonces un pensamiento negativo afecta 6 áreas. Pensamiento negativo puede forjar o forzar el carácter negativamente. Y también afecta el sistema inmune, porque si usted dice que está enfermo a toda hora, el sistema inmune de su cuerpo va a bajar. Si usted ya se siente derrotado, va a perder. Entonces, cambia las emociones, porque ya tu nefes, tu alma, tu voluntad, se va doblegando a la enfermedad. Pero es por ese pensamiento negativo en esas 6 áreas. Determina el comportamiento, te vuelves una persona intolerable, una persona amargada, triste, por ese pensamiento, y forma actitudes. Una actitud negativa rechaza todo lo que es el Dabar, rechaza la palabra de Elohim, y va formando la espiritualidad, va formando esa espiritualidad ya sea positiva o negativa, o le crees más a lo contrario, o inviertes, ¿verdad?, los valores, y si tus pensamientos son positivos, entonces va a forzar un carácter positivo. Haga de cuenta que esos 6 usted los voltea. Entonces la emuná viene por el oír, entonces depende, como viene por el oír, eso va a forjar o positivo o negativo en la persona. Entonces, que quede eso claro, sea bueno o sea mal. Esas 6 actitudes ustedes las manejan o buenas o malas. Hay personas, por más que se le diga que Elohim es el que sana, no quieren creer. Y sus emociones se vuelven negativas. Eso no es posible. Entonces, bien, vamos entendiendo esa clase de manejo, ¿no? Como el espíritu de Elohim quiere que entonces tus pensamientos no te afecten, sino que te saquen adelante. Y eso es lo que cada día vamos a aprender. Bien. El oír nos da una medida de capacidad para oír lo bueno o lo malo. Veamos Mordejai. Marcos Mordejai 4:24. También les dijo, presten atención a lo que oyen. La medida por la cual ustedes miden a otros será usada para medirlos a ustedes y todavía más. Entonces, mire, el oír nos da una medida de capacidad. Hay gente que tiene capacidad solo para oír lo malo, lo contaminable. Esas personas, eso es como el que le gusta el bochinche. Tiene la capacidad solo para oír bochinches. Entonces, si usted oye lo malo, eso te va a contaminar. Hay noticias que te ponen a llorar, te vas contaminando. Dice, se contamina el contaminable porque esa es su capacidad. Eso es como una esponja. Hay personas que con nada viven contaminadas. Son esponjas para esto. Por eso dice, también les dijo, presten atención a lo que oyen. Mire usted, presten atención a lo que oyen. ¿Cómo oyes? Y eso que no estamos hablando
de la ley de la atención que hemos hablado alguna vez. Hablamos de la ley de la atención. Entonces, la medida por la cual ustedes miden a otros, ¿y de qué está hablando? Como usted oye, porque usted a veces oye algo y empieza a medir esa otra persona sin conocerla. Vea, Julano por allá en Estados Unidos violó, un ejemplo. Y usted oye esa noticia y usted empieza a decir, tipo tan degenerado, de tipo, usted lo conoce, a usted le consta que eso fue verdad. Entonces, porque oíste algo y lo contaminaste, ¿no? Sí, un violador, sí, mano. La ley le dará su justo castigo si es culpable y si no, no, y el Eterno sabe qué hacer. Entonces, será usada para medirlos a usted y todavía más. El problema es que se devuelven, ¿eh? Con la vara que mido así vamos a ser juzgados, porque todo parte del oído y de la mente. Entonces, por eso presten atención a lo que oímos. A veces oímos mal y acusamos sin tener, ¿verdad?, una base real porque escuchamos mal. Y se va a devolver. Entonces, cuando no cuidamos nuestra cabeza de pensamientos o palabras negativas, lo que oímos nos capacita para solo oír lo malo. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, Michelei 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces hablamos, por ejemplo, cuando no cuidamos nuestros pensamientos de palabras negativas, lo que oímos nos capacita para solo oír lo malo. Entonces dice, pues como piensa dentro de sí, ya depende cómo esa persona vive pensando. Si esa persona vive pensando lo malo, él te va a ofrecer una amistad que en el fondo te va a llevar con hipocresía y falsedad. Por eso dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Por qué? Porque él está pensando al revés. Entonces, una persona que piensa lo malo dentro de sí, todos sus pensamientos son malos, así te pinte una cara. Esa persona va a tener una puerta abierta. Ese hermano, ¿cómo va a pelear la buena batalla si no es sincero y honesto con el que está al frente? Y menos pues con Yahshua Hamashia. ¿Cuántas cantidad de hermanos han pasado por la Kehilá que piensan que dentro de sí, dentro de sí? Es decir, no lo exteriorizan lo malo. Y esas personas siempre están capacitadas para escuchar lo mal. Entonces usted tiene que discernir. Empezamos a discernir si hay sinceridad en ese pensamiento o no. Entonces, esa persona siempre está capacitada para oír lo malo o hacer lo malo. No cambia. No cambia. Y así hace guerra espiritual, imagínese usted. Por eso cada día tenemos que pelear la buena batalla. Vamos a ver los atacados en la cabeza. La Escritura nos muestra varios ataques. Dice, el ataque a nuestra cabeza es una estrategia ancestral de parte del reino de las tinieblas. Y en la Taná está registrado, por eso debe estar cubierta nuestra cabeza. Eso es ancestral, eso no es que lo inventé, no, eso es del Ruach HaKodesh. Y hay personajes que fueron atacados en la cabeza. Y esa estrategia la usa el enemigo, porque él aprende. Veamos. Génesis, Bereshit 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ah, mire usted. Él te herirá en la cabeza. ¿Vio que esto bien?
va a tirar a la cabeza. Te herirá en la cabeza, y la cabeza es un sinónimo de la cabeza del hogar, de la cabeza de una congregación, pero también se refiere a tus pensamientos. Esta era una batalla que se iba a dar entre Yahshua, ¿verdad? Por eso dice, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces, mire usted que esto es una batalla ancestral, generacional, tiempos antiguos, desde antes de las eras antiguas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, esos ataques a la cabeza, porque eso es verdad. Vamos a aprender de personajes que fueron atacados en la cabeza. Y ahí hay una enseñanza, hay un conocimiento. La primera es la cabeza de Moab. Vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Son las cabezas sin cobertura. Moab es descendiente de Lot y una de sus hijas. Números Bamidbar 24:17. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro, que aplastará la cabeza de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Entonces, mire usted, aquí se va a aplastar la cabeza de Moab. Una cabeza descubierta, y el cráneo vuelve otra vez de todos los hijos de Set. El incesto. Todos sabemos que Lot y una de sus hijas tuvo un hijo cuando embriagó a Lot. Y de ahí nació Moab. Entonces, ¿qué aprendemos? De que esas uniones desiguales hacen de que el creyente esté descubierta su cabeza. Cuando estás en yugo desigual, cuando andas con una persona que realmente no desea las cosas de Elohim, aquí los de Moab fueron enemigos acérrimos de Israel. Y esas uniones hacen de que esa persona, por más armaduras, por más lo que quiera, su cabeza está descubierta en el día de la batalla. Y eso va a afectar las generaciones, y el cráneo de todos los hijos de Set iba a afectar muchas generaciones, ¿verdad? Entonces veamos algo interesante, partiendo de lo que el Espíritu de Elohim quiere enseñar. El significado de Moab, desde 5 puntos de vista, el significado de Moab es el siguiente. Vamos a mirar ese significado, a ver qué nos está diciendo el Eterno, ¿verdad? Entonces dice, el primero es del Padre, segundo, ¿qué Padre? Tercero, ¿quién es tu Padre? Semilla del Padre, tierra deseable y salida del Padre. Cuando vemos esto, ¿verdad? Tiene 5 significados. Quiere decir que el problema aquí es paterno, el problema aquí es ancestral y generacional. Hay personas que todavía no han renunciado a la genética del padre o la madre. Cuando hablamos de padre, estamos hablando de lo genético, es decir, estos todavía conservaban la genética del incesto o de los errores cometidos por Lot y su hija. Quiere decir que hay personas que no han cerrado esa puerta. ¿Qué padre? Muchos a veces no saben ni quién es el papá genético. Muchos a veces, hermano, han tenido problemas ancestrales con abuelos, paternos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién es tu padre? Honesto, sincero. O semilla del padre, que puede ser tierra deseable, o salida del padre. No hubo responsabilidad genética, no hubo una familia estable, no es el padre que tú esperabas, o fue un padrastro que te dio mala vida, o una
mamá, abuela o tatarabuela que no eran lo que tú esperabas y eso te amargó aún desde el vientre de tu madre. Entonces tiene que ver con lo ancestral. Moab es un problema ancestral de paternidad, ¿verdad? Entonces hay que renunciar para cerrar esa puerta. Hay que renunciar a la genética ancestral y generacional de esa generación que de pronto no brindó ese amor a esos hijos, a esos nietos o a esos bisnietos. Por eso es que debemos de ser correctos, porque muchos no nacieron de familias estables. Algunos nacieron en familias inestables, ¿verdad? Y llegaron a los pies del Mashiach con odios, con rencores, detestando a sus padres, padres que violaron hijas, padres que abusaron, y eso hace que tuvieran esa puerta abierta y nunca se daban cuenta, y por ahí cada rato los cascaban el enemigo, porque no sabías cómo. Hoy eso es lo que aprendemos, por eso dice la escritura en Primera de Kefa. Primera de Pedro, Kefa Aleph 1:23. Habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Elohim, que vive y permanece. Entonces, nosotros fuimos reengendrados, nosotros ya no tenemos nada que ver con la genética terrenal, hemos perdonado a los padres, abuelos, tatarabuelos, la abuela Brujilda o el padre generado. Nosotros renunciamos a esa puerta y esa parte de la armadura que de pronto estaba rota, tú la cerraste porque has creído que fuiste reengendrado en Yahshua Hamashia por su sangre, y dice no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por medio de qué? Del Dabar de Elohim. Cuando vino la palabra usted la aceptó, usted aceptó la salvación y vive y permanece. Entonces hubo un cambio genético. Entonces dice, la mala experiencia con sus padres resulta en la incapacidad de reconocer una paternidad espiritual. Ese es el gran problema. He tenido esa experiencia con muchos hermanos que inclusive nos están escuchando, que cuando llegaron eran rebeldes, no aceptaban la paternidad espiritual, de manera que esas personas no permitían la cobertura sobre su cabeza, porque esos odios o esas rabias hacia sus padres genéticos redundaban en rebeldía hacia el pastor. Porque usted ve en ese pastor, a veces ve el padre genético y empieza a detestar. Una pareja que cuando el esposo, pastor, mi padre, la pareja, la señora, yo la trato al pastor. ¿Por qué? Porque en el fondo esa hermana, su padre no era lo que algún día esperó. No tuvo amor de padre. Entonces, ya viene a entender con esas guerras espirituales, esas batallas rompiendo esto, es que ahora medio respiran, medio creen, porque les falta mucho todavía. Y a todos nos falta, pero tenemos que ser maduros en esto. Hemos sido reengendrados en una nueva creación. Entonces vamos cerrando esa cabeza de Moab, ¿verdad? Porque muchos caminaron con la cabeza de Moab. Así, ese es un espíritu inmundo. Así es, papá. Sí, así es. Muchos caminaron con esa careta, ¿verdad? Eso es así. Muchos caminaron con esa careta. No sabían que ese espíritu inmundo los estaba mortificando. Sí, porque ese espíritu mortifica. Yo no tuve padre. Pero es la presión del enemigo porque esa puerta estaba abierta. Hoy, para la gloria del Eterno, hemos aprendido y hemos echado fuera esos espíritus inmundos. Délo fuerte al Eterno. Aleluya. Bien. Vea.
Moa también significa sin cobertura. Entonces aquí le vamos a poner esos puntos para que queden más claros. Malas experiencias con el padre biológico o espiritual, también a veces. Aquí en paramos un momentico, hay pastores que abusaron. Hay pastores que fueron peor que el padre biológico. Abusaron de la sierva, violaron, estafaron. Entonces tuvieron esa mala experiencia también con el Padre ¿qué? Espiritual, con el que colocó el Eterno. Y entonces ahí entra ese prejuicio, porque también es al contrario. Hoy vemos, hermanos, pastores en la cárcel por abusar de una niña que creyó, o dejar en la calle a alguien que creyó en esa paternidad espiritual. Entonces aquí no se escapa ninguna, ni la biológica ni la espiritual. Esos pastores o esos líderes religiosos, porque ahí entra toda la religiosidad, han creado un prejuicio contra la paternidad, contra toda paternidad biológica o espiritual, porque son peores a veces que el padre biológico. Y eso creó en ellos una imagen paternal mala. Vean. Hay pastores, pastoras, sacerdotes, en todos los estamentos ha habido un degenero ¿de qué? De la paternidad, ya sea espiritual o biológica. Y eso creó en esas personas lo que se llama ¿qué? Resentimiento. Eso creó un resentimiento por todo esto que pasa. Claro, hay pastores y líderes espirituales que abusaron. Y hasta ahora por eso muchos no creen, se salieron. Porque fueron abusados, hermano. He hablado con personas. No, yo estuve, hablaba en un testimonio, ¿no? Una vez que estaba comprando un equipo para la congregación, ahí en ese almacén, el dueño de eso dijo que él se había salido de la cristiandad, porque el pastor en el cual él asistía, él le prestó una plata y cuando él le fue a cobrar nunca se la pagó, habiéndole dado a esa congregación equipos de sonido, lo último, pero pues se habían hecho un negocio. Entonces el pastor le prestó una plata, el Señor le prestó una plata a ese pastor, a un profeta. Dijo, nunca me la pagó, me insultó, me dijo que no debía nada, que eso era una ofensa. Entonces mire usted, eso creó en ese hombre que un resentimiento contra la cobertura espiritual. Y quedó sin cobertura. ¿Por qué? Porque no supo liberarse. Porque es que de esto tenemos que liberarnos. Hay ovejas que han venido porque las han trasquilado en otras congregaciones. Y si usted no ha renunciado, no ha tenido una liberación para cerrar esa puerta de Moab, entonces va a tener ese resentimiento. Dice, a partir de ahí la persona ya no cuenta con la intervención de una cubierta paternal. No la va a tener, porque uno pelea la buena batalla. Nosotros, el Rúa lo coloca uno como esa paternidad acá, ¿verdad? Para pelear la buena batalla y brindar, hermano, la salida a todas esas personas que tienen este problema. Entonces, eso es Moab. También Moab significa sin cobertura. Y, para que usted entienda, también ha habido abusos de la otra parte espiritual. Aquí hablamos lo que es, ¿verdad? Bien, entonces esas personas de Moab llegan a este punto. No pide consejos. Usted ha visto que hay hermanos que ni piden consejos, sino que tiran por un volado. No llaman. ¿Por qué? Porque siguen todavía con ese espíritu inmundo. No, yo para qué voy a llamar al pastor. No, yo no, hermano, yo no acepto. Entonces no pide consejos. Y si los pide, no los acepta. Tiene, hermano, la armadura rota. Y él cree que está bien. No pide oración, bro.
No, porque yo me las sé todas. Lloro y el mar rojo se abre. Y viven, hermano, mal. No, nosotros tenemos que pedir oraciones. Por eso uno dice, hermano, que ustedes oren por nosotros también. Para que el Eterno abra puertas del Dabar. Yahshua pidió oración. Pidió oración, le dijo a los talmidín, oremos para que el Eterno me dé fuerzas en esta hora, y sudaba lágrimas, sudor de sangre. Y los talmidín se durmieron. Pero pidió oración Yahshua. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues? Imagínate. Aún más nosotros. Shaul pide oración. Y era Shaul. Todo pidieron oración porque todos estamos en este plano espiritual. Y hay muchos hermanos que todavía no tienen la cobertura, la tienen como si nada. Entonces Moab predomina sobre ellos. No les interesan las bendiciones de un padre espiritual, ¿entiendan? No les interesan. No les interesan que el padre espiritual los bendiga. No les interesa que los hermanos oren por ellos. No les interesa, hermano, que el padre espiritual que el Eterno ha colocado como cabeza ore por ellos, porque ellos se creen que están muy bien y terminan en unas condiciones difíciles. Por eso, hermano, uno tiene que pedir, ¿verdad? Oración. Bien, amado hermano, dejemos hasta ahí. Yo creo que hemos avanzado, hemos aprendido bastante, hermano. Vamos entendiendo, dieron duro a Moab. Estamos entendiendo que es el Ruach HaKodesh quien nos libera de todos estos enredos, hermano. Bien. Gracias, Abba Padre. Tú eres bueno, infinitamente bueno. Que en este Shabbat nos cuides y nos guardes más y más. Renunciemos a todo espíritu inmundo que quiera penetrar en nuestra mente, rencores, odios. Que aceptemos que tú eres nuestro Abinú, que necesitamos tu cobertura, que necesitamos oración los unos por los otros. A veces te crees que te la sabes toda, pero cuando vemos tu vida, no es la mejor. Por eso, bajemos la cabeza, seamos humildes y renunciemos a todo lo que impida que el Ruach HaKodesh cubra nuestra cabeza en la batalla. Que no abramos más puertas, que las cerremos ahora mismo en el nombre de Yahshua. Que no haya ningún odio y rencor hacia nuestros padres, abuelos. Que renunciemos a esa simiente corrupta. Y que los bendijamos. Que haya bendición para todos ellos. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Que amemos a todos los líderes, pastores que se esfuerzan para que haya shalom en tu vida. En el nombre de Yahshua, que oremos por todos, porque es juntos en armonía. Que no creamos que esto lo podemos hacer en solitario. No, somos uno en Yahshua HaMashiach. Donde hay dos o tres, quiere decir que la unidad hace la fuerza. Que haya siempre en este Shabbat bendición hasta que sobre megaunde. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén.